Habría que caminar al menos una vez durante varios días o varias semanas para ir olvidándolo casi todo y que solo quedara lo más simple. Para regresar al silencio, para recuperar los ojos y en vez de pantallas y teclas, mirar nubes o charcos o torres con campanas. Habría que andar el tiempo suficiente para empezar a percibir las cosas de otro modo. Cómo el camino y el reposo se van confundiendo. Cómo la memoria te lleva a la ruta, al aroma del pan recién horneado, o al gusto del queso y de la miel, o al sabor de los dulces. Como las viandas que descubres en cada parada te van alimentando el ánimo y los pasos hasta la parada siguiente. Habría que cansarse en cada cuesta y refrescarse en cada fuente para sentirse agradecido como el primero de los hombres. Habría que atravesar los mapas y los senderos en buena compañía para volver a oír palabras dichas al aire, sin prisa. Para ir gastando poco a poco el extremo del bastón, al tiempo que cuentas, te cuentan, ríes y haces reír. Para soltar el lastre entero y ver qué queda después, en la mochila. Quizá el guiño de otra persona, mientras compartes con ella el descanso y la comida, mientras bebes y hablas y recuerdas. Y mientras los sabores de esta tierra te devuelven a algún lugar de esos que, según dicen, se llaman paraísos. Habría que recorrer estos paisajes y llegar hasta el final para saber distinguir bien y para siempre dónde terminan tus botas y tu ropa y dónde empieza tu piel.